dinero en busca de una ganancia o retorno de la inversión que esté por encima de la inflación. Correcto, en realidad cuando nosotros decimos tasa mínima aceptada significa justamente eso, en un proyecto de inversión, lo menos que espera recibir un inversionista. Ahora, ¿quiénes son los inversionistas de la empresa? A ver, chicas, ¿quiénes son los inversionistas de un proyecto? Discúlpenme que se me desconectó por un segundo. ¿Quiénes son los inversionistas de los proyectos? ¿Quiénes son los que colocan dinero? Si yo quisiera Los socios o los de una dueños. empresa, los socios para empezar. ¿Quién más? ¿Quiénes más le dan dinero a la empresa para que pueda operar? Accionistas. Perdón. Accionistas. Accionistas, que son los socios de la empresa. Pero ¿quién más le da dinero a la empresa? Si yo quiero en este momento y mi socio con el que yo voy a trabajar en este nuevo proyecto no tiene dinero suficiente, ni yo tampoco, ¿cómo hacemos? ¿Qué podemos hacer? Solicitar un préstamo. Correcto. Entonces, significa que también quienes invierten en un nuevo proyecto son las instituciones financieras, ¿verdad? Entonces, tenemos también el caso de los bancos o de organizaciones que hagan alguna especie de inversiones en las empresas. Entonces, ellos también son inversionistas de la empresa, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros veamos este asunto de tasas de descuento o tasas mínimas que esperan conseguir los inversionistas, nos vamos a referir a que hay inversionistas que son de dentro de la empresa y hay inversionistas que son de fuera de la empresa. Ahora, dentro de la empresa nosotros tenemos socios, como bien han dicho Gaby y Karen. Esos socios ya hemos visto nosotros en los estados financieros que pueden ser socios preferentes y socios comunes. Entonces, en ese sentido es como se espera que haya un rendimiento para esos accionistas, considerando que hay socios comunes y socios preferentes. Vamos a comenzar entonces, voy a compartirles aquí la pantalla. Solo me confirman. ¿Me confirman si ven ahí mi Excel? Sí. Muy bien. Entonces, cuando nosotros veamos tasa de descuento, vamos a tener el caso de las tasas de descuento que son para la gente de fuera, es decir, los que me prestan dinero, y en ese sentido yo le llamo costo de deuda a ese tipo de deuda. También entonces tengo los socios que son preferentes, entonces voy a tener lo que se llama la tasa mínima esperada o también que se le conoce como tasa de descuento, que va a ser para los accionistas preferentes. Y por los tipos de valores que ellos esperan, se tratan diferente que los inversionistas banco. Entonces, vamos a ver también que hay accionistas comunes dentro de la empresa y en ese sentido vamos a encontrar nosotros también una tasa de descuento especial para ella. Entonces, vamos a ir viendo cada una de ellas y vamos a comenzar con costo de deuda. Vamos a ver, ¿alguien que me ayude a leer ahí el ejercicio? A ver, ¿quién me ayuda a leer? Calcule el costo de la deuda después de impuestos bajo las siguientes circunstancias. A, tasa de interés 10%, tasa de impuestos 0%. B, tasa de interés 15%, tasa de impuestos 20%. Y tasa de interés 18% y tasa de impuestos 40%.
Fíjense bien, aquí los tres ejercicios, bueno, los tres incisos más bien en este ejercicio son independientes, ya nada más como muestra para que nosotros veamos cómo se calcula. Entonces, cuando nosotros decimos que un proyecto está financiado solamente por el banco, por ejemplo, o por cualquier otro inversionista externo, que normalmente es un banco, ¿verdad? Por la cuestión ya de las garantías y el especialista en colocar dinero en empresas que vienen siendo los bancos. Bien sea un banco comercial normal o un banco de desarrollo, ¿verdad? Como Banadesa, por ejemplo, estos bancos que son los que apoyan a las pequeñas empresas. Entonces, cuando nosotros decimos costo de deuda, se refiere también a una tasa de descuento o a una tasa de costo de capital o una tasa de retorno mínima aceptada por los inversionistas. Entonces, cuando ellos son los que van a financiar el proyecto, solamente ellos, es de esta manera como nosotros haríamos el cálculo. Vemos entonces aquí que nos está dando como dato para poder hacer la aplicación tasa de interés de 10%, tasa de impuestos 0%. En este ejemplo nos dice que no hay impuesto. Esto es para algunas empresas que no tienen o no pagan impuesto por el tipo de empresa que son, ¿verdad? Entonces, allí en ese caso haríamos nosotros cálculos con 0%. Ahora, normalmente los bancos sí pagan impuestos, entonces vamos a considerarles unas tasas dependiendo de la situación de ellos. Ahora, en este ejercicio, que es a manera de ejemplo, hemos visto acá tasas de 0, de 20, de 40 en el caso de los impuestos. Sin embargo, en el caso de los bancos nacionales, están sujetos al pago del impuesto sobre la renta. Y el pago de impuestos sobre la renta para nuestros bancos es de 25%. Entonces, eso es lo que tomaríamos nosotros en cuenta. Si en algún ejercicio nos dicen a nosotros que calculemos este costo de deuda y nos dan el valor de la tasa de interés, pero no nos dicen el valor del impuesto, vamos a tomar en cuenta 25%. Que no nos diga nada no significa que no se paga. En este caso, que no se va a calcular, dice que la tasa es 0. Entonces, si no dice que la tasa es 0, significa que se paga la tasa nacional en los ejercicios. Entonces, en ese caso, tomaríamos en cuenta como impuesto 25%. Ahora, ¿cómo se calcula esta tasa? Esta tasa se va a calcular con esta fórmula, está aquí, que es K sub I, que es la que vamos a conocer nosotros como tasa de descuento para la deuda, ¿verdad? Para los inversionistas externos, que va a ser igual a la tasa que cobra la deuda por 1 menos la tasa de impuestos que paga la deuda. Entonces vamos a hacer el cálculo en este caso y miren qué sencillo es. Aquí les dejo lo que significa cada una de las literales, ¿verdad? El costo de deuda, esta es la tasa de deuda ya antes de los impuestos, que es esta tasa que cobra la deuda, y la tasa de impuestos. Ahí les queda eso. Entonces, colocamos los valores y para calcular, miren, bien sencillito, K sub I es igual, en este caso, KD para el inciso A, que es 10%, entonces 10 por 1 menos 0. Eso hace que tengamos una tasa de 10. Aquí van a ver ustedes el cálculo, igual yo les voy a, bueno, ya les subí de hecho este archivito para que ustedes lo puedan revisar. Entonces ahí tenemos 10% por 1 menos la tasa de impuestos, pero como no hay tasa de impuestos, nos queda siempre el 10%. En el segundo ejemplo, tenemos que K sub I, como nos dice acá que la tasa de interés es de 15, entonces 15 por 1 menos 0.20, que es la tasa de impuestos. Entonces, miren, solo digo 1 menos 0.2, coloco aquí el 0.2 en tanto por 1. No digo 20, sino que 0.2. Y ese valor, que sería 0.80, lo multiplico por 15. Aquí coloco el porcentaje a 15 para que el valorcito que me queda acá me quede también como porcentaje. Entonces ahí tenemos que este 15, quitándole un 20%, es 12%. Entonces quiere decir que el banco debería esperar que mi proyecto le rinda un 12%. Esa es la tasa esperada del banco, ¿verdad? La tasa esperada en mi proyecto si el proyecto le está financiando solamente la deuda.
Si todo mi proyecto, si todo mi nuevo emprendimiento yo lo voy a financiar con dinero del banco, yo como socio o como dueño no voy a colocar nada, entonces ese valor que yo voy a sacar prestado va a ser el financiamiento completo, el 100% de financiamiento de mi empresa. Entonces, esa tasa de retorno esperada se va a calcular con esta fórmula que tenemos nosotros aquí. Lo que lo que el inversionista banco me esté cobrando menos el impuesto que ellos pagarían. Entonces, así es como se calcula. En el inciso C, lo mismo, ¿verdad? Tasa de interés 18% por 1 menos 0.40 que tenemos acá, y eso nos va a dar 10.8%. Ahí tenemos entonces a ese 18% que le vamos a quitar el 40%, ¿verdad? Muy bien, esto es tasa de deuda cuando el proyecto va a ser financiado solamente con deuda. Entonces, nuestra tasa de deuda se llama, en este caso también, tasa de costo de capital o tasa de retorno mínima aceptada. Todos esos términos que les dejé son, son sinónimos, ¿verdad? Entonces, tasa mínima esperada, tasa de retorno, tasa de costo de capital es sinónimo. Y en este caso específico, que solo se va a financiar con deuda, con dinero prestado, entonces también es sinónimo de tasa de deuda o costo de deuda. Y ya cuando lo voy a aplicar, yo le llamo tasa de descuento, ¿verdad? Y ya sé que mi proyecto es financiado solamente con deuda y que el cálculo lo hice de esta manera. A ver, ¿entendemos hasta aquí? Sí, Sí, Estamos claritos, ¿verdad? Bien sencillito. Fíjense, costo de deuda lo voy a calcular así, nada más aplicando esa formulita. Ahora, ¿qué pasaría si todo mi proyecto es financiado con acciones preferentes? En el caso de las acciones preferentes, yo lo que voy a hacer es ver cómo es la situación de los dividendos que le ofrezco a los accionistas preferentes. ¿Se acuerdan que en los ejemplos que hemos visto antes, cuando nosotros tenemos utilidades, los accionistas comunes se llevan todas las utilidades? Si hay pérdidas, ellos se llevan las pérdidas. Pero en el caso de los preferentes, ellos se llevan un valor fijo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que cuando se habla de en los estados financieros hay una parte que dice acciones, valor o dividendo de las acciones preferentes? Y es un valor fijo, un valor que de hecho cuando vimos ayer el caso del apalancamiento, vimos que es uno de los valores fijos que la empresa paga, uno de los costos que la empresa tiene que cubrir, gane o pierda, ¿verdad? Ese valorcito que la empresa debe cubrir, esas acciones preferentes que la empresa tiene, van a ser valores que se van a pagar, gane o pierda la empresa, y que como son valores similares siempre, vamos a poder tener una estimación de ellos en futuros negocios. Entonces, cuando hacemos el cálculo de la tasa de costo y se trata de un proyecto financiado solamente con acciones preferentes, el cálculo también va a ser muy sencillo. En este caso, el cálculo va a ser de esta manera. Vamos a calcular K sub P, que significa tasa de costo de las acciones preferentes, y eso es igual a dividendo preferente que se paga, el dividendo preferente pagado, entre el precio corriente por acción preferente. ¿Qué significa precio corriente? El precio corriente son los valores al día de hoy. Por eso, si ustedes se fijan, aquí dice P sub 0. ¿Cuál es el año cero? Cuando nosotros hablamos de proyectos. Cuando nosotros hablamos de proyectos y mencionamos años, los años son al final de cada año, así se conocen. Entonces, el año, cuando nosotros estamos iniciando el proyecto, es nuestro año cero. Año cero significa final del año, inicio del año 1, ¿verdad? Pero ya cuando nosotros decimos 1, es al final del año 1.
Entonces, en este caso, nosotros hablamos del precio al año cero. Eso significa el precio al día de hoy, que también se le llama precio corriente. En este ejemplo, entonces vemos qué sencillito es el dividendo, la tasa de costo de las acciones preferentes va a ser igual al dividendo preferente, y miren aquí en el ejemplo dice, dividendos preferentes pagados por 2.04 y el valor corriente de las acciones preferentes 30.75. Esta es una forma de interés que se le pagan a ellos, entonces simplemente es el 204 del precio de las acciones, eso es igual a 6.6%. Y ahí no necesito colocarle porcentajes a ninguno de ellos porque son dinero, ¿verdad? Ahí vemos que dice 2.04 dólar y que dice 30.75 dólar. Pero con hacer la división y yo puedo multiplicarlo por 100 y esto sería un 6.6%, ¿verdad? Entonces acá esa sería la tasa que deberían esperar si ellos van a ser los que financian todo el proyecto. El proyecto, si va a ser financiado solamente con dinero de los accionistas preferentes, es decir, con todo el dinero que viene de las acciones preferentes, entonces tendría una tasa mínima esperada solamente para ellos. ¿Y cuánto es lo que ellos van a esperar? Ellos van a esperar los dividendos que ellos pagan por el precio de las acciones que ellos tienen. Entonces, miren qué sencillo, nada más hago esa división y ahí tengo el porcentaje. En el segundo ejemplo dice, dividendos preferentes pagados de 3 y valor corriente de las acciones preferentes de 44.50. Entonces, 3 entre 44.50. Y eso aquí da 6.7%. Dividendos preferentes pagados, en el otro ejemplo, de 4.50 y valor corriente de las acciones preferentes 25. 4.5 entre 25. ¿En qué me debo fijar en un ejercicio de estos? Debo fijarme en que lo que voy a utilizar es el dividendo preferente pagado, así como lo dice. No va a decir dividendo preferente esperado, por ejemplo, sino que va a decir pagado entre el valor corriente de las acciones preferentes. Si en algún momento dice valor contable, eso es diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa valor corriente al día de hoy? Y además es un valor al que se están vendiendo en este momento en el mercado. Entonces, si dijera valor de mercado, es aceptado. Pero si dice valor contable, ya no. Porque yo cuando vendo las acciones preferentes las registro a un valor. Pero en el mercado de valores las acciones andan subiendo y bajando de precio. Entonces voy a tomar el valor de mercado, el valor corriente de las acciones. Entonces, en ese nombre debo fijarme para poder hacer el cálculo. Así que en este último ejemplo, que se le pagan a los accionistas preferentes 4.50 por acción y sus acciones cuestan 25 cada uno, entonces ellos esperan un 18% en los nuevos proyectos. Así que si ellos van a financiar todo el proyecto, significa que la tasa esperada es de 18%. ¿Entendemos esta otra parte? ¿Entendemos esta parte? Sí. Muy bien. Entonces, aquí es solamente financiando con acciones preferentes. Ahora, ¿qué pasa si ni la deuda ni los accionistas preferentes me van a financiar, sino que me van a financiar los accionistas comunes? Ya con los accionistas comunes, entonces es un poquito más complicado hacer cálculo porque resulta que los accionistas comunes son personas que no tienen un valor de renta fija, no le van a dar dinero fijo al accionista común. ¿Cuánto le dan a las personas cuando tienen dinero invertido en una empresa y son accionistas comunes o accionistas ordinarios? Les van a dar un valor establecido dependiendo de si hay utilidades en la empresa. Si no hay utilidades, no van a tener. Ahora, hay empresas que tienen bien detallado cómo va a ser la política para poder entregar los dividendos, porque una cosa es que la empresa tenga utilidades y otra cosa es que la empresa de esas utilidades haga reparto de dividendos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre utilidad y dividendo? La utilidad es la que ustedes ven ahí en el estado de resultados.
pero el dividendo es la parte de esas utilidades que sí se entrega a los accionistas. Por eso es que ustedes ven que cuando están los estados financieros, y de hecho ustedes ahorita que hicieron estado de flujo de efectivo lo pudieron ver más claramente, las utilidades de la empresa en el estado de resultados no se van directo al estado, al balance general o estado de situación financiera, sino que allá se va solamente una parte que es lo que nosotros conocemos como utilidades retenidas. Y ustedes recuerdan en uno de los ajustes que se hacía para el estado de flujo de efectivo que la diferencia entre las utilidades generadas por la empresa y las utilidades retenidas era el valor de los dividendos. Entonces, hay empresas que ya tienen una política tan clara de dividendos que ellos pueden decir que se va a entregar cierta cantidad o cierta parte cada determinado tiempo. Entonces, cuando la política es así bien clara, determinar el valor de la tasa de descuento, en el caso de los proyectos, sería también sencillo. Aplicaríamos nosotros esta fórmula que es parte de lo que se conoce como un enfoque del modelo de descuento de dividendos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a calcular? Fíjense aquí, K sub E, ya vimos en el caso de la deuda que usábamos K sub I, la tasa de los intereses. En el caso de las preferentes, K sub P, la tasa de descuento de los preferentes. Y aquí utilizamos K sub E por acciones comunes o capital ordinario. Ahora, ¿por qué esas letras? En el caso de la deuda que usamos sí, está muy claro que es interés, ¿verdad? Si lo vemos nosotros en inglés. En el caso de las acciones preferentes, que casualmente es en inglés y en español casi la misma palabra, entonces diríamos que es acá de las preferred y acá en el caso de las acciones comunes, la E es por la palabra en inglés capital, que es equity, para términos contables. Entonces, el costo de capital del equity, que conocemos nosotros aquí como K sub E, por eso es que se va a usar esa literal aquí, ¿verdad? Y se calcula en el caso de este modelo de descuento de dividendos con esta formulita que tenemos acá. D sub 1, y aquí está lo que significa esa D sub 1, que son los dividendos comunes esperados en el año 1. Por eso dice K sub 1. ¿Cuáles van a ser los dividendos esperados en el año 1? Y fíjense que no dice los dividendos pagados en el año 1, porque el año 1, todavía nosotros ¿en qué año estamos? Si nosotros hablamos de proyectos, ¿en qué año estamos? ¿Qué les acabo de decir? El día de hoy es año ¿qué? A ver si me captaron eso. Hoy estoy comenzando mi proyecto, hoy es mi año ¿qué? Año cero. Correcto, hoy es mi año 0. Los dividendos de hoy yo los conozco, ¿verdad? Pero los dividendos del año 1 serían estimados, serían al final de este año que estoy comenzando ahora como año 0. Entonces, dividendos del año 1 son esperados entre P sub 0, el precio de mercado de las acciones comunes, P sub 0, ¿verdad? Entonces, se va a dividir eso y se va a sumar una tasa de crecimiento de los dividendos. Ahora, ¿cómo se determina esa tasa de crecimiento? Esto es porque como la política, por eso les decía que esto aplica para cuando las empresas tienen una política bien clara y tienen ya definido cómo van a repartir sus utilidades en términos de dividendo cada año. Y si esa política es bien clara, me permite a mí decir cómo es que voy dando esos dividendos, cómo es el crecimiento de un año a otro de esos dividendos. Entonces aquí yo puedo determinar, conociendo la historia de la empresa, cómo ha sido esa tasa de crecimiento de los dividendos, cómo se ha ido incrementando cada vez o cada año los dividendos que le voy a entregar a estas personas, a los accionistas comunes. Entonces yo voy a aplicar esa fórmula. Ahora, fíjense bien aquí en este ejercicio, dice, la tasa, aquí en el ejercicio están los 3 incisos, uno para cada uno de los modelos que vamos a ir viendo. Aquí en el inciso A dice, la tasa de crecimiento de los dividendos es 9.5. Y tenemos G, que es nuestra tasa de crecimiento de los dividendos.
Los dividendos esperados este año, o sea, año cero, es 2.9224. Y las acciones se cotizan en el mercado en este momento a 30. El 30 me sirve acá, el 9.5 me sirve aquí, pero aquí no me sirven los dividendos de 2.92 porque dice que son de este año. Y este año es año cero. Entonces, ¿cómo voy a sacar los dividendos del año 1? Entonces hago esta conversión primero. Los dividendos del año 1 van a ser los dividendos del año 0, que si los conozco, multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento. Aquí, como les decía, son estimaciones porque en el caso de las utilidades de los accionistas comunes no tenemos certeza nosotros de cómo van a ser. Por eso es que se utilizan esas estimaciones mediante tasas y estos valores esperados de los dividendos. Entonces aquí el dividendo del año 1 va a ser igual al 2.9224 que me da el ejercicio por 1 más la tasa de crecimiento, que es de 9.5, pero que cuando yo la voy a aplicar aquí la coloco en tanto por 1. Entonces no digo 9.5, sino 0.095. Y ahí tengo entonces igual a 3.2. Entonces ahí ya con ese 3.2, que es de 1, entonces sí voy a aplicar aquí la tasa, la fórmula de la tasa de costo de capital ordinario. Entonces aquí ya tendríamos 3.2 entre 30 más 0.095. Y eso me da 20.17. Por lo tanto, este proyecto, si se financiara solamente con dinero propio de la empresa, en términos de acciones comunes, sería una tasa de costo de capital esperado de 20.17. ¿Estamos claros con este modelo de descuento de dividendos? Sí. Muy bien, ese es un modelo que lo van a usar las empresas solamente si tienen definido, como les decía, esas políticas de dividendos. Si eso está claro, entonces podemos aplicar este modelo. Si no tenemos una política clara, entonces hay que ver si nos aplica otro modelo. Y tenemos este segundo, que se llama el enfoque muchos le dicen así simplemente KPM, ¿verdad? Que es el enfoque del Capital Asset Pricing Model, que lo que hace es tomar en cuenta las acciones que cotizan en el mercado de valores. Sabemos que es un mercado de valores. ¿Saben lo que es un mercado de valores? A ver, un mercado de valores. Cuando nosotros decimos y vemos en las noticias que se habla, por ejemplo, de que las acciones subieron de precio, de que el índice de precios y cotizaciones de la bolsa quedó en tal valor. ¿Han visto noticias de ese tipo ustedes alguna vez? Chicas, ¿han visto en algún momento noticias de esas? O están viendo de repente las noticias normales, y de repente miran que pasa una cintita ahí en el televisor y dice, el Nasdaq subió tanto, o el NYSE bajó tanto, o el IPC subió tanto. No sé si alguna vez han visto eso. Eso es cuando las empresas cotizan en una bolsa de valores. ¿Qué es una bolsa de valores? Así como dice, ¿verdad? Bolsa de valores o mercado de valores es un lugar donde se venden valores. Así como yo digo, voy a ir al mercado de frutas. ¿Qué me venden en un mercado de frutas? ¿Qué compran ustedes en un mercado de frutas? Frutas. Frutas, correcto. Entonces, ¿qué me venden en un mercado de valores? Me venden valores. Ahora, ¿cuáles son los valores? ¿Qué son los valores? Los valores aquí van a ser, en términos de finanzas y en términos legales, títulos valores, ¿verdad? Así como vieron ustedes en legislación, que pueden ser bonos, que pueden ser acciones, y esos títulos valores son los que se comercializan ahí en el mercado de valores. Ahora, esos mercados de valores tienen todo un referente, tienen una historia, tienen cálculos, tienen un montón de determinaciones que me sirven
en el caso de que mi empresa cotice en una bolsa de valores. Entonces, este ejemplo, aunque no es aplicable a nuestra realidad porque nosotros no tenemos empresas dentro del país cotizando en bolsa de valores, sí es aplicable en el sentido de que podríamos nosotros de repente tener inversiones de una empresa que sí tenga cotizaciones, ¿verdad? Entonces, si la empresa cotiza en bolsa de valores, vamos a poder encontrar este tipo de información. Entonces, vean que aquí el cálculo, perdón, siempre es K sub E, porque también es cálculo de la tasa de costo de capital, solamente que en este caso es cuando la empresa cotiza en la bolsa de valores. Yo no voy a sacar este y este al mismo tiempo, o saco este si mi política de dividendos es definida, o saco este si mi empresa cotiza en una bolsa de valores. Si mi empresa cotiza en bolsa de valores, entonces yo voy a poder decir o voy a poder encontrar estas literales que tengo aquí, que aunque se miren así feas, ¿verdad? Hay algunas letras que reconocemos. K sub E, el costo del equity, es igual a RF, y ahí les dejo lo que es RF, que es la tasa libre de riesgo. Tasa libre de riesgo, nosotros la vamos a conocer como la tasa, normalmente, la tasa de gobierno, porque las inversiones de los gobiernos son inversiones que se consideran seguras. Yo puedo decir, es que voy a invertir en esta empresa, pero resulta que esta empresa podría quebrar. Yo puedo invertir en este gobierno y este gobierno no va a quebrar. Y no va a quebrar no porque no podría quebrar, porque de hecho nosotros diríamos, no, pero es que nosotros estamos en quiebra. Pero realmente las deudas que nosotros adquirimos o que el gobierno adquiere con nosotros, esas deudas están respaldadas. Si yo en ese momento le compro un bono al gobierno, lo compro a través del Banco Central, el Banco Central tiene suficientes reservas como para poderme pagar. Si, dependiendo de los términos como he negociado, puede ser que me paguen en tiempo o puede ser que me paguen tardado, eso ya depende de las negociaciones. Sin embargo, son inversiones consideradas seguras. Y estos países que tienen bien desarrollada, pues con mucha más razón van a tener una tasa libre de riesgo, más fácil de obtener, más segura, más evidente, ¿verdad? Entonces ahí vamos a encontrar que se refiere a las tasas de gobierno, tasa libre de riesgo, que son las tasas gubernamentales, las tasas de los bonos de gobierno, por ejemplo, ¿verdad? En nuestro caso. Entonces, tasa libre de riesgo más un valor beta. Beta es un valor que cuando nosotros cotizamos en bolsa de valores, nos dan ya ese valor. Ya quien nos maneja nuestra bolsa dice su coeficiente beta es de tanto, ya le dan un valorcito. El coeficiente beta de esta empresa es de tanto. ¿Qué significa eso del coeficiente beta? Es un coeficiente que se saca con las correlaciones y esa es una cuestión estadística de las acciones de la empresa. Son valores que me van a medir, por ejemplo, cómo se mueve mi empresa o las acciones de mi empresa en función de cómo se mueve el mercado. Y por eso es que ustedes miran en las noticias, el Nasdaq subió, entonces yo voy a ver qué le pasó a mi empresa y dependiendo de cómo es el beta de mi empresa, entonces yo puedo decir, si el mercado sube, es decir, si el Nasdaq, que es el índice que representa al mercado, sube, mi empresa también sube. Pero puede ser que yo tenga una correlación negativa y diga, no, más bien si el mercado sube, mi empresa baja, porque esas cosas se suelen dar. Entonces, el beta es específico para cada empresa. Si mi empresa cotiza en bolsa, yo puedo conocer el indicador beta y lo voy a utilizar aquí. Entonces, multiplico ese 1.2 en este ejemplo, porque aquí nos da los datos, miren, tasa libre de riesgo de 8, mercado tiene tasa de rendimiento de 3 y coeficiente beta de las acciones es de 1.2. Yo tengo entonces el 1.2 multiplicado por, según me dice aquí la fórmula, RM promedio. RM promedio es la tasa de rendimiento promedio del mercado. Ese indicador Nasdaq, si yo estoy en un mercado de Estados Unidos, o ese indicador de los CETES, los certificados del tesoro, si yo estoy en un mercado mexicano, o ese indicador Bovespa, si yo estoy en un mercado brasileño, porque todos los mercados tienen un indicador, es decir, como un promedio de cómo se manejan todas las acciones de su mercado, ¿verdad? ¿Cuál es mi mercado?
Mi mercado es todas las empresas que van a cotizar ahí en mi bolsa de valores. Ese es mi mercado. Entonces, este RM es el rendimiento de ese mercado. Ya unido todo, ponderado, ese es el rendimiento del mercado. Y ese valorcito, que ahí me lo da el ejercicio, menos 0.08, que en este caso es RF, que es la tasa promedio libre de riesgo. Que a veces mi tasa libre de riesgo y mi tasa promedio libre de riesgo puede ser igual si el mercado ha sido relativamente estable. Si no ha sido estable, entonces podríamos tener una tasa del día y una tasa en promedio como se ha venido manejando en determinada cantidad de años, ¿verdad? No se asusten viendo estos valores. Les decía que es importante conocerlos porque nos podemos enfrentar a mercados extranjeros. Sin embargo, a nuestra realidad en este momento no es aplicable. Sin embargo, es bueno que conozcamos esos valores de referencia en los mercados de valores y que con eso se puede establecer cuánto debería ser la tasa esperada en un proyecto cuando se va a financiar con dinero que se está cotizando en bolsa de valores. En este caso, entonces, nos va a dar ya por esta aplicación 14%. ¿Cómo se calcula? 0.13 menos 0.08, primero lo del paréntesis, ¿verdad? Porque es una cuestión de ley de signos. Eso se multiplica por 1.2 y luego se le suma el 0.08. Y ahí tenemos entonces 14%. Ahora, ¿qué sucede en nuestra realidad? Ya en nuestra realidad, considerando que las empresas no tienen una política clara de dividendo como para aplicar el primer modelo, que las empresas no tienen una cotización en bolsa como para aplicar el modelo del KPM, sino que mis empresas son empresas comunes, empresas simples, las que me van a cobrar de acuerdo a lo que los inversionistas desean. Entonces, en ese caso, lo que nosotros hacemos es aplicar un enfoque de prima de riesgo. Y este es muy sencillo. Vean cómo se calcula, miren los datos. Los bonos de la empresa se venden con rendimientos del 20%. En este ejemplo, el bono de la empresa me está representando la deuda de la empresa. Y dice que la prima de riesgo que piden los accionistas es de 3%. Entonces, K sub E, ¿verdad? Que es la misma K sub E que calculamos aquí, solo que aquí con datos de mercado y aquí con datos de dividendos. Esa misma que voy a calcular aquí, en este modelo lo hago como K sub D, que ya la habíamos utilizado y aquí significa lo mismo, la tasa de deuda de la empresa antes de los impuestos, que en este ejemplo, aquí por ejemplo, en el de cuando vimos costo de deuda, K sub D era este, ¿verdad? El valorcito en ese caso, este 10, este 15 y este 18, K sub D. Es el mismo que utilizaríamos nosotros aquí. K sub D más prima de riesgo. ¿Esto qué significa? Aquí en este ejemplo, K sub D es lo que la empresa paga por la deuda y es el 20%. Y la prima de riesgo 3%. ¿Qué es la prima de riesgo? Aquí nosotros lo que decimos, bueno, somos los accionistas comunes de esta empresa. Como nosotros nos estamos arriesgando más que el banco, porque el banco tiene miles de proyectos y en otros puede ganar mucho, aunque en este pierda, y así se va a nivelar. Yo, que soy accionista solamente de esta empresa, voy a arriesgar todo mi dinero. Entonces yo les voy a cobrar, le digo como socio a la empresa, lo mismo que le cobra el banco, la tasa de deuda, pero además voy a cobrar una prima de riesgo, porque mi riesgo es más que el del banco. Entonces voy a agregar un 3%. Y eso es lo que voy a colocar aquí. Ahora, ¿a qué es igual ese 3%? ¿Cómo lo defino? Pues aquí ya depende del accionista y el accionista va a decir, bueno, yo quiero un 20. Entonces voy a cobrar aquí en este proyecto 40, 20 de la deuda más un 20 de prima de riesgo. O puede ser que yo diga, no, solamente voy a cobrar un 1 adicional, entonces sería 21. Este 3% o esta prima de riesgo se establece normalmente de acuerdo a la tasa de inflación, ¿verdad? Si yo no tengo un parámetro y yo no quiero dejar que los accionistas digan que quieren ganar un 100% en un determinado proyecto, entonces lo estimo considerando una tasa que es prudente. Entonces decimos aquí en este enfoque, vamos a calcular la tasa que cobra el banco más una prima de riesgo, que es el efecto de la inflación. Entonces diríamos que acá el valor de la inflación, para poderlo sumar, ¿verdad? Es el que tomaríamos en cuenta.
La inflación, por ejemplo, en nuestro país anda alrededor de 4%, entre 4 y 5%. Ese sería el valor que se utilizaría aquí. Cuando ustedes hagan su proyecto, ustedes van a tomar en cuenta esto. Y ustedes van a decir, el banco me está prestando a un 15% y vamos a agregar el 5% de la inflación. Entonces, mi caso E, van a decir ustedes, es de 20%. Y ese 20% es el que van a utilizar para hacer la evaluación del proyecto, ¿verdad? Y en ese caso, entonces, esa sería nuestra tasa de costo de capital o tasa mínima aceptada o TEMAR o TREMA, ¿verdad? Que voy a utilizar en el proyecto en el caso de que todo el proyecto se vaya a financiar con dinero de los accionistas comunes. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando en una empresa yo no lo voy a financiar todo con un solo tipo de dinero? Puede ser que yo diga, bueno, es que el proyecto yo no lo quiero financiar solamente con dinero del banco, entonces no puedo usar este modelo. Yo no puedo usar, yo no quiero financiar mi proyecto con dinero de los preferentes, no voy a usar este modelo. No quiero usar solamente el dinero de los accionistas comunes, entonces no voy a utilizar ninguno de estos tres modelitos que están acá, sino que yo quiero una parte de cada uno. Quiero tener un valorcito estimado de cada uno de ellos. Entonces, en ese caso, lo que nosotros hacemos es calcular una tasa que le llamo, cuando hago el cálculo, tasa de costo de capital promedio ponderado. Esa tasa de costo de capital promedio ponderado va a ser entonces mi tasa de descuento para un proyecto cuando el proyecto es financiado por varios tipos de capital. Entonces, fíjense bien, si todo mi proyecto es financiado con deuda, yo aplico el modelo de deuda. Si todo mi proyecto es financiado con dinero preferente, aplico el del preferente. Si todo mi dinero es financiado con dinero del socio común, entonces aplico ese otro modelo, cualquiera de las tres formas del modelo. Pero resulta que mi proyecto normalmente no se va a financiar con una sola fuente de dinero. En este caso, en este ejemplo, vamos a ver que vamos a financiar este proyecto con tres tipos de dinero. Vamos a financiarlo con deuda, con acción común y con acción preferente. Entonces, miren aquí en el ejercicio lo que tendríamos nosotros que hacer. El monto de la deuda de la empresa es de 30,000. Esa es la deuda normal de la empresa. El monto de las acciones preferentes es de 10,000. Y el de las acciones ordinarias es de 60,000 empiras. Ese es el valor de las acciones ordinarias, el valor del préstamo que la deuda, perdón, que la empresa tiene. Y el valor de las acciones preferentes que la empresa tiene. Ese es todo su capital. Este proyecto, cuando se vaya a echar a andar, me van a dar, el banco me va a dar $30,000, el accionista preferente me va a dar 10,000 y el accionista común me va a dar 60,000 empiras. Con esos valores, entonces yo voy a financiar mi proyecto. Ahora, cada uno de ellos tiene una tasa de costo de capital esperada, que normalmente pues se calcula con estas formas que ya vimos. Aquí en este ejercicio ya está dado. Entonces dice que la tasa de costo de capital es, así respectivamente, significa entonces que es de 6.6% para la deuda, que es de 10.2% para las acciones preferentes y que es de 14% para las acciones ordinarias. Entonces, en este caso, aquí tenemos nosotros ya las tasas calculadas. Si no me dan las tasas calculadas, entonces me dirían que las calcule, ¿verdad? En este caso, entonces tenemos nosotros que las acciones, ya hacemos este cuadro y vamos a colocar aquí las acciones y vamos a colocar la deuda de la empresa. Vamos a hacernos este cuadrito entonces y tendríamos nosotros aquí los tipos de capital que van a estar en este proyecto. Aquí está la deuda que me va a aportar 30,000. En la acción preferente que me va a aportar 10,000 y la acción común que me va a aportar 60,000 empiras. Ahí vamos a tener entonces una cantidad de dinero colocado en este proyecto por 100,000. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Lo que voy a hacer aquí, porque me dicen que calcule una tasa de costo de capital promedio ponderado. Yo no voy a decir, es que voy a financiar este proyecto al 6.6 o al 10.2 o al 14, sino que voy a financiar con un promedio ponderado de esas dependiendo de la cantidad de dinero que cada uno está colocando.
Entonces, lo que hago es calcular esta W, que es W por peso, ¿verdad? En inglés, en este ejemplo. Entonces, ahí tenemos nosotros el porcentaje que me representa la deuda. ¿Cómo saco qué porcentaje me representa la deuda? Simplemente sería 30,000 entre el total que es 100,000. Eso es 30% o 0.3. En el segundo es 10,000 entre 100,000, que es el total. Eso me da 0.1 o 10%. Y en el otro tengo 0.6 porque es 60,000 entre 100,000. Eso es 60%. Si yo sumo estos tres valores me tiene que dar 1. Si lo coloqué con por cientos aquí me tiene que dar 100. Eso es W. Aquí voy a tener, eso es peso, ¿verdad? Aquí voy a tener las tasas. Recordemos que las tasas las estamos conociendo como K. K de la deuda sería K sub D, y aquí me dice que es de 6.6. La voy a colocar aquí. K sub P, que es de las preferentes, 10.2. Ahí lo voy a colocar. Y el común, que es de 14, el K sub E de equity es 14. Entonces voy a dejar aquí 14. Y lo que hago para ponderar es multiplicar este por este. Entonces aquí digo que la multiplicación de ellos dos es 0.3 por 6.6 me da 1.980. Que 0.1 por 10.2 me da 1.020. Que 0.6 por 14 me da 8.4. Y sumados esos tres valorcitos me da 11.4. Este 11.4 yo le llamo tasa de costo de capital promedio ponderado, que en muchos textos ustedes lo van a encontrar como WACC, ¿verdad? Por justamente las siglas de las palabras, perdón, en inglés, de estas costo de capital promedio ponderado. Entonces ahí tenemos nosotros 11.40. Quiere decir que cuando este proyecto se vaya a evaluar, yo no voy a decir que la tasa de esperada es de 6 o que es de 10 o que es de 14. Y no voy a andar explicando tampoco, venía el dinero de aquí o venía de estos señores o venía de estos otros. Simplemente yo voy a decir que la tasa de costo de capital promedio ponderado, a la que ya le voy a llamar simplemente tasa de descuento o simplemente costo de capital, que de este proyecto es 11.4. Y eso es todo lo que voy a decir. Que este proyecto o los que inviertan en este proyecto deben esperar en promedio 11.4%. Esa es la tasa de costo de capital promedio ponderado en función de lo que estos señores están invirtiendo y en función de las tasas que individualmente ellos estaban esperando. Entonces ahí tenemos 11.4 en promedio. Muy bien. ¿Entendemos hasta aquí? Sí. ¿Sí? ¿Estamos claritos? Miren, quitando betas, yo diría que ustedes estarían más felices, ¿verdad? Ahí eso es una cuestión de literales nada más, ¿verdad? Aquí nosotros les voy a dejar este otro ejemplo para que ustedes lo revisen, lo analicen, ¿verdad? Lo vamos a ver así rapidito, solamente para que ustedes vean en este caso cómo se calcula la tasa de descuento cuando me dan todos los datos y no me dan como aquí que ya decía 6.6, 10.2 y 14. Aquí, miren, están los datos para que nosotros lo calculemos. Entonces, dice aquí, calcula el costo de capital promedio ponderado de esta empresa. Tasa de interés pagado sobre préstamos, 14. Dividendos por acción preferente, 3.45. Prima de riesgo, 4. Entonces, yo empiezo a ver todos los valores que tengo ahí para poder hacer el análisis y ver cuál de los modelos es el que voy a aplicar. Entonces, resulta que voy a financiar con deuda, que voy a financiar con capital preferente y que voy a financiar con capital ordinario. Quiere decir que yo necesito calcular K sub I, K sub P y K sub E. Entonces acá, ¿cómo voy a hacer el cálculo? K sub I, ya sé que voy a necesitar, según vi aquí la fórmula, voy a necesitar una tasa de interés y una tasa de impuestos. Entonces yo busco aquí en el ejercicio y resulta que la tasa de la deuda es 14. Ahí dice que es la tasa de interés por préstamos, 14.
como aquí, bueno, aquí me dice la categoría fiscal, si no me dijera igual tomaría 25, entonces aquí me da 25, entonces voy a multiplicar por 1 menos 0.25 y eso me da 10.5, significa que ya tengo, miren, K sub I. No como aquí que ya me decían que era 6.6, aquí me tocó calcularla, pero ya lo hice bien fácil, 10.5. Luego, como tengo acciones preferentes, entonces voy a ver qué es lo que necesito de las preferentes y yo necesito esta fórmula que está ahí. Busco los valores para calcular y resulta que me dice aquí el ejercicio, miren, dividendos por acción preferente 3.45 y precio por acción preferente 30. Entonces facilito, 3.45 entre 30 igual a 11.5. Ahí tengo ya K sub B. Ahora voy a ver K sub E. Para K sub E tengo que fijarme cuál de los tres modelos sería aplicable. Si a mí me dicen aplique el Capital Asset Pricing Model, hago este. Si a mí me dicen aplique el modelo de Gordon o modelo de dividendos, yo aplico este. O si me dicen haga un enfoque de prima de riesgo, aplico este. Sin embargo, si no me lo dicen, yo tengo que ver qué datos tengo para poderlo realizar. Entonces, si yo reviso aquí, voy a ver que aunque me hable de dividendos, no me habla, por ejemplo, de tasas de crecimiento de dividendos. No lo puedo calcular. No puedo usar el primer modelo. Si yo reviso la información, veo que ahí en ningún momento me dice el valor beta. Entonces, tampoco puedo utilizar el modelo del Capital Asset Pricing Model. Pero resulta que aquí me dicen prima de riesgo, 4%. Y como tengo la tasa de interés pagado, 14, entonces miren que facilito. Mi K sub equity va a ser 0.14 más 0.04. 14 de los préstamos más 4 de prima de riesgo. Si no me dijera prima de riesgo aquí y siempre es este 4, probablemente me diría tasa de inflación y es aplicable. Entonces aquí simplemente sumo 14 más 4 y yo tengo una tasa del 18%. Ya lo demás es la misma aplicación que hicimos acá, ¿verdad? Solo vamos a ver los pesos de cada una de las aportaciones de capital y en este caso vamos a ver que la deuda está aportando, decía aquí, 150,000. Entonces aquí colocamos 150,000. Vemos que el preferente estaba colocando 60,000, colocamos 60,000, que el capital ordinario o el accionista ordinario está aportando 350,000. Saco los porcentajes. ¿Cómo los saco? Necesito el total de esto. Ahí está el total. Y luego el porcentaje de cada uno de ellos. ¿Cómo lo voy a sacar? Cada cantidad entre el total. Miren, 60,000 entre 560,000. 350,000 entre 560,000. Entonces ahí saco los 3 pesos que sumados siempre me van a dar 1 y así verifico que todo está correcto. Coloco en el cuadrito las tasas que saqué aquí, solo que las voy a colocar en tanto por 1. 10.5, 11.5 y 18. Miren exactamente esas tasas que en el otro ejemplo ya me las daban, aquí me tocó calcularlas. Multiplico estos dos y ahí tengo entonces 281, 1.23, 11.25. Lo sumo y esto es mi tasa de costo de capital promedio ponderado. Y ya con eso entonces tenemos nosotros el ejercicio completo. Y ya con eso entonces vamos a hacer la evaluación para poder nosotros tener una evaluación apropiada en el momento en que me toque a mí ya revisar cómo es toda la situación del proyecto y poder hacer la evaluación completa, ¿verdad? Muy bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Está todo claro como para irnos ya a un examen? ¿Estamos claritos? Hay que practicarlo. Miren, hay que practicar mucho, ¿verdad? Pero si ustedes ven, el tema es sencillo, ¿verdad? Solo que lleva, claro, bastantes literales, ¿verdad? Pero realmente el tema no es complicado y no va a ser más complicado de lo que ustedes lo ven ahí. Entonces, para el día lunes, por favor, revisen, estudien lo que es el apalancamiento y lo que es esta tasa de costo de capital. El lunes vamos a hacer un repaso y el martes vamos a hacer una pruebita de esos dos temas. ¿De acuerdo? Sí, Estebeli. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, chicas, nos quedamos hasta aquí. Nos vemos el día lunes. A estudiar para que hagamos un repaso que valga la pena de verdad.
Bueno, Listo. gracias. Buenas tardes.